El tema que vamos a ver es arquitectura racionalista. Vamos a ver las características, los principales impulsores, los tipos de materiales, para que ustedes se vayan dando cuenta de las diferencias de estilos que fueron surgiendo a lo largo de los periodos de tiempo. Según algunos autores, el término racionalismo viene o surge del filósofo René Descartes y Kant. Esto yo supongo que lo vieron igualmente en una materia que se llama filosofía, lo que fue en la preparatoria, quienes decían que todo tiene que estar basado en la razón y el pensamiento. Esta es como la principal descripción que podemos encontrar en algunos de los artículos, libros o páginas de internet para entender el término racionalismo. También nos habla de que en cuanto a arquitectura, pues hubo un cambio radical en la visualidad y estética constructiva al asumir la línea recta, la conjugación de volúmenes puros y el uso de determinados tintes para la decoración final del edificio. Con esto podemos entender que las características que posteriormente vamos a analizar son simples y que todo tiene que ver con la función. En lo que refiere a contexto, quiere decir que vamos a checar por qué surge, en qué momento surgió este tipo de estilo. La arquitectura racionalista surgió a partir de una posguerra, que fue la primera guerra mundial en Europa. Las consecuencias se habla de que fueron devastadoras como en todas las guerras, de lo que es pobreza, no hay destrucción masiva de construcciones, y las personas tienen necesidades que satisfacer y la economía pues no es muy buena en esos momentos. De ahí surge la arquitectura racionalista, como ya se había explicado bajo los principios de René Descartes. Nos hablas que tiene que ser uso de la razón, y si la aplicamos en cuestiones arquitectónicas tiene que ser funcional, económico y que satisfaga las necesidades de las personas. Uno de sus fines primordiales era poner de acuerdo a las exigencias artísticas con las necesidades prácticas y económicas. Hablamos de que aquí el término arquitectura no está peleado con cuestiones económicas y necesidades prácticas. Entonces es cuando la arquitectura trata de asimilar esta situación y por ello surgen este tipo de estilos. En cuanto al interés de la arquitectura, dice que se centra en una nueva estética, que su fundamento principal son los materiales de construcción, que van a ser nuevos, la visualidad técnica y estandarizadora, que más adelante lo vamos a poder comprender, y que se vuelve un rechazo de toda ornamentación vacía y gratuita. O sea, la ornamentación aquí no es lo principal, sino lo principal es la función del edificio o de la vivienda. Seguimos en cuestiones de contexto y nos habla de que ya les que tiene que quedar bien claro que es funcionalista, ¿no? Y que aquí en este contexto, si hablamos de que las personas no tienen dónde vivir, entonces se da la construcción masiva de viviendas para la clase obrera. Esa es como una de las características o de los contextos en los que se van a desarrollar este tipo de estilo. En cuanto a las formas, nos habla que son formas simples porque pertenecen a una función, entonces no necesitan ser formas rebuscadas, no necesitan ornamentación, solamente que sean funcional. Además de que se centran en ser simétricos y tiene las medidas exactas, clásicas y funcionales. Hablemos de que las formas clásicas son cuadro, rectángulo, círculo, y estas tienen que ser diseñadas con funcionalidad para abastecer un servicio, ya sea en edificios públicos, habitaciones, de vivienda o cosas así. En esta etapa también se da la influencia de la ciencia, las matemáticas y la lógica. Entonces, si vemos al racionalismo que fue planteado por Descartes como el uso de la razón, están estas cuestiones de las ciencias que rodean, que por lo general son ciencias así más lógicas, exactas, como las matemáticas.
Entonces la arquitectura no se pudo quedar atrás y tiene que utilizar ese tipo de estándares que está marcando la sociedad en general. En cuestiones de características tenemos 3. Bueno, son 3 ahorita y después van a escuchar más. La primera es predominio de los conceptos de estructura y función. Nos habla de que aquí cada elemento tiene una función. No tienes que diseñar cosas o, no sé, pilares, bardas o lo que ustedes quieran sin alguna función. Esa es una de las características. La siguiente es el uso de formas geométricas simples con criterios ortogonales, como lo podemos apreciar en las imágenes, uso de cuadrados, rectángulos y todo eso. Entonces tiene cierta relación con lo que venimos manejando. Y la concepción de dinámica del espacio arquitectónico nos habla de que así las personas tienen un espacio, pueden moverse libremente en alguno de las partes de abajo, porque la primera planta siempre es una planta libre y no tiene mucho estorbo para la movilización humana. Aquí manejamos un ejemplo de, si se dan cuenta, esta es la Villa Saboya, 1929, un ejemplo de arquitectura racionalista, en donde nos habla que las simetrías, las columnas funcionaban como un soporte, que es la planta baja o primer planta, no sé cómo ustedes le llamen, y el diseño minimalista, entre menos, más, ¿no? Compuesto por formas geométricas básicas, pues ahí tenemos que son rectángulos, círculos, cuadros y un frontón triangular, lo podemos ver desde la esquina, y así de simple era este tipo de arquitectura. Este es uno de los ejemplos como más icónicos de este tipo de estilo. En lo que refiere a principios o postulados, son como los estándares, las normas que regían este estilo arquitectónico. Nos habla que principalmente pues son fachada libre, independiente de la estructura, los bloques arquitectónicos celebrados sobre pilotes o pilares, la planta baja libre, las ventanas longitudinales, cubiertas planas con jardines de presencias y el predominio de color rojo, azul, amarillo, gris, negro. Hasta cierto punto tiene relación con las cuestiones minimalistas y nos hablan otros autores que también con cuestiones del cubismo, eso por el cubismo por las formas, ¿no? Entonces, estos serían algunos de los principios o postulados del racionalismo que ustedes van a seguir viendo en cada una de las imágenes que se les van a ir presentando a lo largo de la presentación. Aquí se muestran unos ejemplos para que ustedes puedan observar a detalle cuáles son los elementos de los que nos hablan en alguno de los principios y características. En el lado izquierdo, en el dibujo que es a mano, nos habla de la terraza, la fachada norte, fachada libre, ventana alargada, los pilotes y la planta libre, que es la primera planta. En la parte derecha podemos ver cubierta jardinada, ventanas longitudinales, edificios sobre pilotes, que viene siendo parecido al otro, fachada libre y planta libre. O sea, más o menos bajo estos criterios se construían o se diseñaban este tipo de estilo arquitectónico. Pilotes, fachadas, plantas libres, terrazas o jardines y las ventanas alargadas. En características del racionalismo se mencionan las siguientes. La preponderancia de los conceptos de estructura y función. Aquí nos habla de que la funcionalidad y la estructura pues son un rasgo distintivo de este tipo de estilo arquitectónico. En la siguiente, la inclinación y gusto por el uso de formas simples geométricas, cuadrado, rectángulo, círculo, y también las perspectivas ortogonales, algo así. En la siguiente nos dice que prefieren emplear el color y detalle constructivo en el lugar a implementar cuestiones de ornamentación, que nos habla de que la ornamentación es gratuita. Si nos vamos desde este enfoque, estamos en una época posguerra donde hay que maximizar el dinero, entonces una ornamentación implica un gasto que es gratis, que es sobrepuesta y no tiene ninguna función.
En la siguiente podemos observar que es la dinámica del espacio arquitectónico, como ya se había explicado. Aquí la función es de que todo sea accesible, ¿no? Si tenemos la planta libre, que es la planta baja, entonces con los pilotes o pilares, pues esto facilita de cierta forma la cuestión del espacio, y se anexan el nuevo uso de materiales. Bueno, ahorita para nosotros no son nuevos, pero para aquel entonces eran el acero, el hormigón y el vidrio, y otros que vamos a analizar más adelante. Vamos a checar lo que es materiales del racionalismo. Nos dice que se utilizaba principalmente el concreto. Aquí se colocó unas imágenes para que pues ustedes se den una idea de lo que se está hablando, en donde vemos concreto, acero. Nos dice que utilizaban el concreto porque era, bueno, no sé si actualmente, pero en aquel entonces era un material barato, fácil de adaptar, no corrosivo, y podías hacer el esqueleto del edificio dejando la planta libre. También permite la prefabricación en serie, hablamos de las viviendas en serie, y que pudiera combinarse con otros materiales como el vidrio, el acero, el ladrillo, el hormigón. Entonces, estos son más o menos los materiales o los materiales más representativos de este tipo de arquitectura. En cuanto a los elementos de construcción del racionalismo, nos habla de que la pared ya no es un soporte y se reduce a una piel clara para el cerramiento. Ustedes pues saben interpretar más esas cuestiones, ¿no? Como el largo número de ventanas, pues si son construcciones como repetitivas, algo así, como la que tienen ahí, pues sí son un largo número de ventanas que permiten el aire y la luz, ¿no?, que entre al interior del edificio. Los soportes son pilares, las cubiertas son dinteles paradas sobre soporte y formando un esqueleto, dando a la construcción un aspecto luminoso, liviano y de gran audacia constructiva. Entonces, chéquenlo en las imágenes que se les vienen manejando. Aquí se puede observar estas características, los elementos y los diferentes principios que tienen en esta época de construcción. En los arquitectos destacados va dependiendo de qué fuentes consulten. Yo retomé 3. Le Corbusier con la Villa Savoye, que es alguno de los edificios que ya hemos retomado anteriormente en las diapositivas. La casa de Farnsworth, que también parece que esa ya la habíamos visto cuando checamos lo de los módulos. Y Walter Gropius, que es uno de los edificios, parece que esta es una clínica donde también se deja ver mucho lo que es el estilo racionalista. Finalmente, en el apartado de conclusiones, se divide en 3 secciones. La primera nos habla de que el racionalismo es un movimiento en el cual hay un porqué de cada cosa y con ello una razón y un entendimiento de cada obra. Si hablamos que estaban en la época posguerra, entonces la necesidad era el abastecimiento de viviendas, edificios públicos para satisfacer las necesidades. Ese es el uso de la razón. Entonces, bajo esa premisa fue la construcción de todos estos edificios. Entre más baratos, más simples y funcionales, estaba mejor en cuestiones de aquellos momentos críticos de la economía alemana. También nos habla de que su mayor meta es dar importancia a lo estructural, evitando cualquier decoración. Los edificios que son racionalistas, por lo general van a encontrar que no tienen ornamentación, que son simples, con materiales característicos de este tipo de construcciones, y que predomina la función. Y nos habla también que deja ver los grandes ventanales que utilizaron los diferentes arquitectos. Entonces, todas estas características que se han mencionado y el contexto, espero y les haya servido a ustedes para más o menos entender lo que es el estilo racionalista. Y así vamos a ir siguiendo con las presentaciones a manera de audio, de diapositivas, de materiales de apoyo, para que ustedes vayan aprendiendo las diferencias entre un estilo y otro.